Jesús vino, así que Dios vino. Entonces pueden estar preguntando, ok, entonces Dios vino y luego Dios murió. Sí. Pero entonces, ¿quién va a gobernar el universo? Porque es bastante único. Reverendo David, está bien, hay tantos, ya sabes, pastores, sacerdotes y obispos, no eres el Papa. Definitivamente no soy el Papa. A mi esposa no le gustaría eso. Así que ella solo te llama Reverendo David. No, ella solo me llama David y todos los demás también, con quienes hablo. David. Así que, Reverendo David, estamos aquí como una comunidad musulmana en una iglesia para tener una presentación sobre el Islam. Eso es bastante único. Lo es, pero creo que hay muchas congregaciones que ahora comparten instalaciones y son interreligiosas. Ciertamente, en la Iglesia Unida, la denominación a la que sirvo, tenemos muchos edificios. Algunos de ellos son muy grandes y nuestras congregaciones han disminuido con los años. Ciertamente, cuando la población a nuestro alrededor cambia, nuestra demografía también ha cambiado. Así que en un espacio como este, es algo maravilloso que esto suceda. ¿Sabes? Eso me recuerda a un artículo de noticias que estaba leyendo en Chicago. Como sabes, soy de Chicago, ¿verdad? En Estados Unidos, en los próximos 5 años más o menos, van a cerrar cerca de 100,000 iglesias. ¿Es algo similar aquí en Canadá? ¿Cuál es la tendencia? Creo que muchas de las iglesias tradicionales, las congregaciones, las comunidades de fe se han reducido y por eso tenemos propiedades excedentes. Así que algunas pueden cerrar y otras pueden ser reutilizadas. Existe el deseo de usarlas, a menudo para fines comunitarios. En la Iglesia Unida tenemos una larga historia de compromiso social en favor de la justicia social. Así que la vivienda comunitaria, la vivienda asequible, se convierte en un gran deseo y también usar nuestros espacios, especialmente las partes laicas de nuestros edificios como esta, para toda una variedad de propósitos. Está bien, muy bien, muy bien. Entonces yo soy de la fe islámica, tú eres cristiano. ¿Dirías que eres católico o no? No, la Iglesia Unida de Canadá es protestante, de acuerdo del protestantismo. Rama, está bien, está bien. Y en Chicago encontrarías nuestras raíces en la Iglesia Metodista. Está bien. Entonces, la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y la Iglesia Unida de Cristo. En Canadá, esas denominaciones formaron un solo cuerpo. Ya veo, quedaron unidas en una sola entidad. No los luteranos. No luteranos y tampoco la Iglesia de Inglaterra ni la Iglesia Episcopal. No anglicanos. Está bien, está bien. Entonces, ya sabes, para esas personas que puedan estar escuchando, también me gustaría enfatizar algunas similitudes entre el cristianismo y el islam. ¿Qué dirías? Quiero decir, si alguien me hace la pregunta, yo enumeraría como 7 similitudes principales. ¿Cuáles crees que son algunos factores en común? Creo que la primera es la creencia en un solo Dios. Aunque nuestra teología es diferente en ese aspecto, ambos comparten la historia de Abraham y son religiones abrahámicas. Definitivamente una creencia en la revelación divina en la palabra. ¿Qué te parece eso para empezar? Bien, aquí tienes una pregunta de prueba, ¿de acuerdo? ¿Has leído el Corán? He leído solo algunas partes. Solo secciones, ciertamente el primer capítulo, y luego algunas de las otras partes. Pero no he leído todo ni lo he estudiado completo. El primer capítulo es un capítulo muy corto, tiene 7 versículos. Sí, es el que recitamos en nuestras oraciones diarias. Y luego están ordenados por longitud, según entiendo. Más o menos, sí, los más largos y luego todos los pequeños. Aquí tienes un dato curioso. Cuando comparas el Corán con la Biblia, en el Corán solo hay una mujer que se menciona por su nombre entre todas las mujeres en la historia de la humanidad. ¿Quién crees que podría ser? Creo que es María. Es María. Es María la madre de Jesús, ¿correcto? No creo que sepas la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces crees que se menciona a María en el Corán? No lo sé. Diré 13 solo como suposición. ¿Cuántas veces? ¿El 13, por eso? No dijiste ni 6 ni 7. No. 34 veces sí.
¿Y en tu Biblia cuántas veces sería? Ella es mencionada. No lo sé. Yo diría quizá 8 o 10 como máximo. Suma esos números. No sé, 18 veces sí. Exactamente, 18 veces. Sí. Así que solo imagina, ya sabes, reverendo David, el profeta Muhammad, la paz sea. If the Quran was coming from his own mind, he would have had his own mother, his wife, his daughter to be mentioned En el Corán y mencionado de forma destacada. Pero el Corán menciona a una dama que el profeta nunca conoció, nunca vio, que vivió 600 años antes que él. Y ella es la que se menciona en el Corán con prestigio, honor, amor y admiración. Así que esa es una de las señales por las que decimos que el Corán no proviene de la mente del profeta. La paz sea con él. Bien, ¿puedo hacerte una pregunta más de trivia? ¿Cuál crees que fue el primer milagro realizado por Jesús según el Nuevo Testamento? Bueno, eso sería controversial, pero en el Evangelio de Juan es convertir el agua en vino en la boda de Caná en Galilea. Sí. ¿Por qué es controversial? Porque en los otros evangelios, tenemos 4 en total, los relatos son ligeramente diferentes. Así que la boda de Caná en Galilea aparece en el Evangelio de Juan, pero sería la curación de la madre de Pedro en el Evangelio de Marcos. Ya veo. Pero cuando la gente hace esa pregunta, normalmente están pensando en Convertir el agua en vino. ¿Cuál crees tú? Así que el Corán también menciona los milagros de Jesús. Por cierto, consideramos a Jesús como un gran profeta. Decimos que hay un solo Dios, así que no creemos en la Trinidad, como sabes. Decimos que Dios es uno con atributos maravillosos. ¿Cuál crees que es el nombre de Dios en el Islam? Sí, es uno. Jehová Yahvé Elohim. no. Creo que empieza con la letra A de árbol. A de Alá. A de Alá, sí, fácil para ti. Todopoderoso, creo, pero no sé cómo sería. No, solo te lo regalé. A de Alá, A de Alá. Así que se le llama Alá. Sí, así que decimos que Alá tiene atributos maravillosos y Él quiere ayudar y guiar a la humanidad. Él es el creador, es sumamente perdonador, poderoso, independiente, un creador amoroso, así que Él quiere ayudar a la humanidad, guiar a la humanidad. Así que para guiar a la humanidad, según la teología del Islam, Él no baja y se convierte en un ser humano. Él sigue siendo el creador y de entre los humanos los designa y los honra con el título de mensajeros y profetas. Así que decimos que Jesús es uno de esos individuos según el Islam. Así que a los profetas se les dieron muchos milagros, como cuando Moisés partió el Mar Rojo. David, Salomón y Abraham, ¿verdad? A ellos se les dieron muchos milagros, así que también se le dieron muchos milagros a Jesús. Así que según el Corán menciona muchos milagros de Jesús. ¿Cuál crees que es el primer milagro que menciona el Corán? No lo sé. No lo sé. ¿Debería darte algunas pistas? No, solo deberías decírmelo. Está bien. Será vergonzoso si no sale bien. Está bien. Si es el primer milagro en el Corán, no lo sé. Así que no es convertir el agua en vino, ¿de acuerdo? Ni siquiera es resucitar, ya sabes, a la mamá de Pedro o algo así. El primer milagro, sabes, reverendo David, no está en la Biblia, este milagro. Así que ¿Son los pájaros? ¿Es que los pájaros son resucitados o que les dan vida? ese es uno de los milagros. Lo recuerdo vagamente. Sí, ese es uno de los milagros que no está en la Biblia. Entonces Jesús hizo un grupo de figuras de barro, sopló sobre ellas y luego, con el permiso y el poder de Dios, ellas tuvieron vida propia. Pero el primer milagro es cuando ella era virgen, así que nosotros creemos en eso, ¿verdad? Creemos que ella era virgen cuando dio a luz a Jesús. Y ella tuvo mucho miedo de que si llevaba al bebé ante su gente, podrían empezar a acusarla de inmoralidad, fornicación, adulterio, ¿verdad? Todo eso. ¿Un miedo real? No había pruebas de ADN en ese tiempo. ¿Qué podía hacer ella? Así que, sin opción, sacó al bebé. El niño Jesús, literalmente de 1 o 2 días de nacido. Y la gente a su alrededor empezó a señalarla y a acusarla. Sabes, María, vienes de un linaje noble. ¿Cómo pudiste hacer algo así?
¿Qué podía hacer ella, verdad? Así que permaneció en silencio. Señaló al bebé Jesús, que literalmente tenía 1 o 2 días de nacido, y el bebé Jesús empezó a hablar. Y ese es el primer milagro. Y deberías estar preguntándote, ok, doctor Sabir, ¿qué dijo, verdad? Imagina a un bebé de 1 día de nacido hablando. Sí, Así que según el capítulo 19 del Corán, versículo número 30, así que la traducción es esta. El bebé Jesús empezó a decir que Él es un siervo de Dios. Dios lo hizo un profeta. Dios me dio un libro, una revelación, y Dios me hizo bueno con mi madre y para orar y dar caridad. Y continúa. Así que ese es el primer milagro. por supuesto, en la fe cristiana entendemos a Jesús de una manera muy distinta. No como un profeta, aunque en muchos sentidos su obra es profética por sus palabras. Pero creemos en una encarnación en la que Dios viene a nosotros y asume la humanidad. Así que no es que Jesús se convierta en Dios, sino que Dios elige encarnarse en este ser humano y vivir la plenitud de nuestra vida. Incluso todas las partes horribles al final de su vida, cuando fue traicionado y crucificado, donde asume toda la vida humana por nosotros. Así que es una comprensión bastante diferente. La audiencia musulmana podría estar haciéndote esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios necesitaría convertirse en humano? ¿Qué dirías tú? Creo que eso fue un acto de amor. Creo que los seres humanos tienen la tendencia de alejarse siempre de Dios. Y así Dios viene a nosotros, desciende hacia nosotros y habita esta vida humana para que Dios pueda asumir todo lo que hacemos para nuestra propia redención. Y creo que esos son realmente temas muy fuertes en la fe cristiana. Así que Dios viene en Jesús, quien tiene el Espíritu de Dios dentro de sí y habla la palabra de Dios. Así que, como en tu historia de la arcilla, las palabras iniciales del Evangelio de Juan son: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y así esa palabra se encarna en Jesús. Esa palabra creativa y amorosa que escuchamos justo al principio de la Biblia cristiana y las escrituras judías en Génesis 1, ¿Entonces Él vino solo para mostrar el amor? para mostrar el amor y para lograrlo. Para nosotros, la vida de Jesús logra algo que no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos vivir una vida justa por nuestra cuenta. Hola. Y así Dios baja y toma esa carga. Y luego murió en la cruz. Pero me preocupa estarte quitando tiempo de tus otros invitados. Entonces, solo un último comentario y terminamos, ¿verdad? Así que, según la teología del Islam, Dios muestra su amor en el Islam al designar profetas y mensajeros, al enviar revelación, al enviar guía, al darnos soluciones a nuestros problemas y al recompensarnos con el paraíso si obedecemos al Creador. Así que, según el Islam, ese es el amor de Dios. Pero también lo que decimos, ya sabe, reverendo David, es: para la salvación de la humanidad, no decimos que Dios tenga que bajar y convertirse en Jesús o en cualquier otra persona, ni que Dios tenga que morir para el perdón de los pecados. Según el Islam, Dios, hay más de 99 atributos de Dios. Así que 2 de ellos son que Dios es misericordioso y que Dios es un Dios amoroso y perdonador. Así que lo que decimos es que sí, la humanidad ha cometido pecados, pero para el perdón de los pecados, nadie tiene que venir y morir por nosotros. Tenemos que arrepentirnos sinceramente ante el Creador. Ya sabes, como un niño, quiero decir, mi hijo tiene más o menos su edad. Entonces, si él hace algo mal, ¿verdad? Por ejemplo, ver el iPad durante 6 horas, ¿verdad? No estaré contento. Así que lo que haría es que si me dijera: bueno, papá, era un buen programa, estaba viendo algo, yo podría, ya sabes, de manera amable, educada y cariñosa, aconsejarle, abrazarlo y decirle: por favor, no lo hagas, no es bueno para ti. Y lo perdonaré. Así que un padre amoroso no golpearía al niño ni mataría a otra persona por su pecado. Un Dios amoroso perdonaría a la creación si somos sinceros en nuestra súplica hacia Él. Creo que tendríamos un Punto de vista similar, excepto que creo que nuestro entendimiento del pecado podría ser ligeramente diferente. Porque en el entendimiento cristiano del pecado, el pecado no es ver tu iPad durante 6 horas o robar una tarta extra cuando no deberías. O el pecado humano era algo que
Desde el principio los humanos se alejaron de Dios y se negaron a regresar. No somos capaces de lograr eso por nosotros mismos y por eso vino Jesús. Jesús vino, entonces Dios vino y tal vez se pregunten, ¿está bien? Entonces Dios vino y luego Dios murió. Sí, Pero entonces, ¿quién va a gobernar el universo? Porque ya sabes, según... Dios es más grande. Dios es más grande que eso. Así que Dios pudo encarnarse en Jesús, vivir una vida humana completa, cargar con los pecados y las vergüenzas del mundo, sufrir y morir. ¿Como una parte de Dios, dirías? ¿O Dios por completo? No. Dios en Jesús es uno, así que nunca los separamos. Pero Jesús no se convierte en Dios, así que Dios se hace humano, la palabra se hace humana. La palabra se convierte en Jesús, Él se encarna. Y sí, Jesús muere completamente en la cruz. Pero ese no es el final de nuestra historia continúa con la Pascua. Porque Dios, así como Jesús fue fiel a lo que llamamos el Padre Celestial o el Creador Celestial, es fiel a Jesús y lo resucita. Y eso es solo el comienzo de una nueva historia para nosotros. Sí, lo entiendo completamente. Aunque ya sabes, obviamente desde la teología del Islam, decimos que la equidad y la justicia es esa responsabilidad personal. Cada uno carga con las consecuencias de lo que hace. Nadie carga con nuestra carga, nadie carga con nuestros pecados. Como el hermano Hamid, él me trajo aquí, ¿verdad? Así que en caso de que él haya manejado por encima del límite de velocidad, Faisal no debería recibir la multa. El reverendo David no debería recibir su multa. Así que decimos que cargamos con las consecuencias de lo que hacemos. Si sinceramente estamos pidiendo el perdón de Dios y con la mejor intención tratamos de hacerlo mejor, entonces decimos que Dios está dispuesto a perdonarnos y de esa manera es justo y equitativo. Así es la teología del Islam. Pero sí respeto tu punto de vista. Es muy interesante hablar contigo. Sí, de nuevo, muchas gracias por invitar a la comunidad musulmana a una iglesia. Eso es bastante... Sí, así que reverendo David, fue un placer hablar contigo. Que Dios nos guíe y nos bendiga a todos. Muchas gracias. Cuídate. Adiós.